Grabemos la sesión y continuamos con aportaciones de seguridad social, jóvenes ilustres. Cuando hablamos de seguridad social y de los elementos que integran estas aportaciones, siempre debemos tener el contexto del Código Fiscal de la Federación, artículo 2, fracción 2, que nos habla de que aquellas personas que son sustituidas por el Estado en cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social tienen que aportar de manera obligatoria por aquellas personas que están dentro del régimen obligatorio. Entonces, las obligaciones patronales de las que hablamos, cuando hablamos de organismo fiscal autónomo, las encontramos a partir del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Es importante hacer énfasis en que cada elemento de las contribuciones, todos los elementos de las contribuciones tienen un fundamento legal, puesto que hay un principio, creo que no sé si lo alcanzo a tocar en los videos anteriores, pero hay un concepto, hay un principio jurídico que ustedes conocen como no hay tributo sin ley. Por lo tanto, debe haber una contribución y un fundamento para cada uno de los elementos. Sujeto, quien paga la obligación. Objeto, el por qué pagas la obligación, ¿vale? Y entre otras cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, el sujeto se convierte en ese sentido en la persona que es sustituida por el Estado. Es decir, una persona, un patrón, básicamente. Eso es lo que el Estado sustituye. Ya les había comentado que la idea de la seguridad social es no andar detrás de los patrones demandándolos o ver si la fuente de trabajo sigue activa o no. Para eso se demanda el seguro social. ¿Ok? Entonces, el seguro social es responsable de esta situación en sustitución de los patrones. Por eso pagan cuotas obrero-patronales y tienen que pagarlos uno de dos, ¿eh? Los patrones o sujetos obligados. La diferencia entre patrón o sujeto obligado, ustedes la pueden encontrar en el artículo 5A de la Ley del Seguro Social. Ahí habla un glosario y habla de patrones, que es una cosa, y sujetos obligados es una cosa, otra cosa. Entonces, todos los patrones son sujetos obligados, pero no todos los sujetos obligados son patrones. Y hablamos del objeto de las contribuciones. El objeto de las contribuciones, junto con el fundamento del sujeto, perdón, está en las obligaciones patronales del artículo 5º. El objeto, que es el por qué pagamos la contribución, especialmente la vemos o vemos el fundamento en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social. Si alguien puede hacerme el favor de leerlo. Artículo 12 de la Ley del Seguro Social, son 3 fracciones. Cualquiera puede leerlo o compartir su pantalla o así. Yo leo, profesor. Pues dale, morro, léelo. Estamos en vivo para el mundo. Muy no bien. te avergüences. Ok, artículo 12. Son sujetos del aseguramiento del régimen obligatorio, primero, las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo presten en forma permanente o eventual a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o de naturaleza económica del patrón, aun cuando esté en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones. Los socios de sociedad cooperativa y la persona que determine el Ejecutivo Federal a través del decreto respectivo bajo los términos y condiciones que señala esta ley y los reglamentos correspondientes. Bien, muchas gracias. Vamos a hablarlos o separarlos por hipótesis de aseguramiento. Hipótesis de aseguramiento 1, relación de trabajo. Con base a lo que ustedes ya han visto de derecho individual del trabajo, una relación de trabajo conforme al artículo 20 y 21 se presume. En México no se protege el contrato de trabajo, se protege la relación de trabajo, que de facto son 3 cosas: servicio personal, subordinado, remunerado. Ya ha habido circunstancias últimamente, por ejemplo, con la subcontratación, que se hace todavía más evidente la relación de trabajo y no la intermediación con subcontratistas. ¿Vale? Entonces, usualmente lo que va a diferenciar a un prestador de servicios profesionales, una persona que está brindando un servicio a cambio de un pago, pero sin subordinación, se va a ver por los elementos propios y suficientes. ¿Ok?
Ahorita hacemos combinaciones, pero al final de cuentas, la primera hipótesis de aseguramiento es una relación de trabajo. De conformidad con la Ley Federal del Trabajo, ustedes pueden abrir artículos 20 y 21, se va a presumir y se presume el contrato de trabajo, ¿vale? Entonces, para estos efectos, la presunción no funciona en automático, es una presunción que se puede hacer valer en juicio, porque casualmente el Seguro Social no te cree, si tú no estás asegurado ante el IMSS, no te cree que tengas una relación de trabajo. Curiosa y paradójicamente, el Seguro Social no es una institución de buena fe que te diga, ay, sí, yo entiendo que muchos patrones, porque en México hay un índice de informalidad cercano al 60%, o sea que el 60% de las relaciones de todas las que hay son informales de alguna manera. Y esto implica que el Seguro Social no te cree que eres un empleado, un trabajador. ¿Sí me explico? Tienes que demostrarlo. ¿Y cómo demuestras una relación de trabajo cuando no estás dado de alta en el IMSS? Escucho sugerencias, ¿eh? Porque al final solo puedes presumirlo en juicio. Esa es la magia o el resquicio legal que tiene el Seguro Social. Claro, si tú le demuestras al Seguro Social que tienes vigente una relación de trabajo, y no estás inscrito, en teoría puedes denunciar ese hecho, ya sea a través de internet, a través de quejas o demás, puedes denunciar el hecho de que no tienen seguro social. Pero muchos trabajadores no saben que pueden denunciar, no denuncian y al final no tienen ni siquiera pruebas de acreditar la relación de trabajo. Vaya, el WhatsApp, pues más o menos, ¿eh? O sea, si nada más tienes eso, pues adelante. Testigos, documentos, inspecciones. Hay un número de pruebas dentro de la Ley Federal del Trabajo que aplican para la Ley del Seguro Social, pero aplican dentro de un procedimiento. Ojo con esto, un procedimiento laboral, ya sea implementado por todavía las juntas en 2021 o eventualmente por los tribunales laborales. Pero esa presunción solamente es para autoridades jurisdiccionales, no administrativas. A la autoridad administrativa tendrías que demostrarle la relación de trabajo. Pero si demuestras la relación de trabajo, se detona el pago de contribuciones. Por eso es una hipótesis de aseguramiento. Un ejemplo de ello es una jurisprudencia que ustedes pueden investigar, que es en el rubro inscripción retroactiva al régimen obligatorio. La inscripción retroactiva es una acción que permite a una persona trabajadora que le reconozcan un periodo determinado de una relación de trabajo donde no estuvo inscrito en el IMSS. ¿Y para qué efectos sirve? Bueno, para efectos de obligar al patrón a pagar seguro social, Afore, Infonavit, entre otras prestaciones, pero para que a ti como trabajador, que te reconozcan tus derechos, más allá de que el seguro social vaya y cobre al patrón o sujeto obligado. Esto es independiente, ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, si tienes una relación de trabajo y tienes cómo demostrarla, básicamente tú al Seguro Social le puedes demostrar la hipótesis de aseguramiento y punto. Si el IMSS quiere ir a cobrar, es bronca del IMSS, para eso tiene facultades como organismo fiscal autónomo. Pero en teoría tú le tienes que proporcionar esas pruebas. Otro ejemplo de cómo inscribir a una persona al régimen obligatorio de manera retroactiva en materia jurídica puede ser tan sencillo como la contestación de demanda de un juicio laboral. No necesitas el laudo. O sea, un laudo, pues obviamente que te da la razón, ¿no? Una especie de sentencia en materia laboral te puede decir, ah, sí, cierto, si eras trabajador y te despidieron y estás inscrito en el IMSS y demás chingaderas, ¿no? Sin embargo, eh, no siempre es posible conseguir un laudo. Sí, y sí es posible, a su vez, conseguir, por ejemplo, que el patrón conteste la demanda. Hay patrones que contestan o abogados que recomiendan la contestación y a pesar de que es una relación muy informal, reconocen por alguna razón estratégica o lo que sea, reconocen la relación de trabajo en la contestación. Ah, sí, cierto, sí trabajó para mí, pero no lo despedí. ¿Ok? En lugar de negar lisa y llanamente la relación de trabajo. Hay un dicho que yo tengo desde hace muchos años, entre más informal es una relación de trabajo, más fácil es negar su existencia. Pero si tú, a pesar de la informalidad, reconoces en la contestación de un juicio, en la contestación, perdón, de una demanda laboral, la relación de trabajo, con esa contestación que estás prácticamente haciéndolo bajo protesta de decir verdad, rindiendo frente a una autoridad en ejercicio de sus funciones, si reconoces la relación de trabajo, pues no necesito laudo, aunque te arregles, aunque te convenies, aunque te desistas, aunque pierdas el juicio.
el dicho del representante de la persona moral que dices es tu patrón, que te reconoces más que suficiente. Entonces, la manera de comprobar la hipótesis de aseguramiento es, insisto, con una prueba documental que puede llegar a ser la contestación de una demanda. De lo contrario, pues entonces tendríamos que esperar al juicio, ¿no? Porque si depende cómo se defiende el patrón. Pero eh, aquí hay uno de los problemas clásicos de la seguridad social entre el deber ser de la norma, o sea, tengo una relación de trabajo, pero la realidad abrumadora, ¿no? Donde la relación de trabajo es tan informal que ni siquiera me dan mis prestaciones legales. Eso ocurre muy frecuente en México. Y de hecho, déjenme comentarles algo. Este problema de la informalidad es muy latinoamericano. En, claro, si pensamos en algo eurocentrista, pues allá la informalidad tiene menos tasas porque pues hay menos personas, menos problemáticos, allá la inmigración es más un problema y la informalidad en consecuencia es problema de aquello, ¿no? Pero los trabajadores residentes, los europeos, es difícil que piensen en una informalidad en un empleo. O sea, los patrones eurocentristas o los europeos en general pagan por la seguridad social sin que se los pidan. Si eres autónomo, o sea, si eres abogado, contador, también te obligan a pagar seguridad social de tus ingresos. Y si eres, pues ya no se diga profesionista o comerciante, ¿no? Entonces también te obligan a hacer esto. No nada más la relación de trabajo es la que te detona la seguridad social, sino la OIT lo denomina como trabajo total, ¿no? Pero para efectos del Seguro Social en México, lo que va a hacer esta situación de inscribirte al régimen obligatorio y obligar al patrón a deberle al Estado es la relación de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Primera hipótesis de aseguramiento, una relación de trabajo. ¿Ok? Segunda, sociedades cooperativas. La relación de trabajo, no voy a abundar más porque en teoría ya tuvieron todo un semestre de derecho laboral y saben de lo que hablo. ¿Ok? Entonces, la sociedad cooperativa, como segunda hipótesis de aseguramiento, tiene por ahí algunas situaciones que quisiera explicar. Primero, hay tres tipos de sociedades cooperativas. Y alguien puede aquí, si gusta, abrir la Ley General de Sociedades Cooperativas, que no está en la Ley General de Sociedades Mercantiles, sino que es una sociedad en especial, vaya, y tiene su propia ley, su propio marco jurídico. Y ahí dentro de esa ley que dice que puede haber tres tipos de sociedades cooperativas: de producción o de servicios, de ahorro y de crédito, o de consumo, de bienes bueno, sí, de producción o de consumo, ¿no? Producción de cualquier cosa, pero de consumo. Entonces, la primera es una sociedad cooperativa que comercialmente puede competir con cualquier sociedad anónima y está compuesta de socios cooperativistas y puede comercializar, puede ofrecer servicios o producir cualquier cosa. Puede tener incluso empleados y ser patrón una sociedad cooperativa. Pero una sociedad cooperativa es socialmente diferenciada por estar constituido de trabajadores. Entonces, el patrón es toda la sociedad, no una sola persona o varias, si tienen el dueño de la empresa. Hay varias sociedades cooperativas de producción de servicios exitosas, por ejemplo, Cementera Cruz Azul, que no voy a ser comercial, pero pues es cooperativa, y también Pato Pascual, ¿sí? Son cooperativas exitosas que en teoría están compuestas de trabajadores cooperativistas. Y entonces los patrones pasan a segundo término. Es muy interesante de ver, ¿no? Producción y de servicios. Y segundo tipo de característica. Pero, perdón, para concluir. Los socios de estas sociedades cooperativas de producción o de servicios van a estar asegurados al régimen obligatorio por, como si fueran trabajadores, por todo lo que vea como si fueran trabajadores. ¿Ok? Excepto, algo muy importante, Infonavit. Los socios cooperativistas son esa rara excepción a la regla donde cotizan al IMSS, los de producción y de servicios, o sea, los que se arriesgan, los que trabajan verdaderamente, pero no cotizan al Infonavit porque no son trabajadores, no son empleados. ¿Sí me explico? Son socios. Entonces, ellos cotizan al IMSS, pero no al Infonavit. Y ellos, no, para que se les diferencie todavía más,
Un socio cooperativista de una cooperativa de producción o de servicios gana un anticipo a cuenta de remanentes. No gana un salario, ni un sueldo, ni un nada. Gana un anticipo a cuenta de remanentes. Contablemente así se registra. Si ustedes tienen un socio cooperativista que gane un salario, quiere decir que está mal alguno de los conceptos. O es un empleado de la sociedad cooperativa o es un socio de la sociedad cooperativa. ¿Vale? Por otro lado, estas son producción de bienes o servicios, ¿no? Por otro lado, las sociedades cooperativas de ahorro y crédito, mejor conocidas como cajas populares. Muy probablemente más de alguno de aquí está inscrito a alguna caja popular de crédito, ahorro y todo este pedo, ¿no? Son muy populares. Pero el hecho de que seas socio cooperativista, que formes parte de esta sociedad de ahorro y crédito, y aunque vivas de tus chingados intereses, por mucho que tengas ahí invertido, de todas maneras no te hace obligatoriamente inscrito al régimen obligatorio. No vas a poder inscribirte al régimen obligatorio solo por el hecho de pertenecer a una especie de banco, ¿sí? O de sociedad prestamista. Eso no te hace acreedor al régimen obligatorio. Hago esta distinción porque si ustedes ven la ley del Seguro Social en el artículo 12, fracción 2, solo dice socios de sociedades cooperativas. Y entonces muchos dicen, oye, pues entonces hay que aprovechar. Pero escapa de la ecuación el hecho de que un socio de una sociedad de ahorro y crédito, pues no tiene un anticipo a cuenta de remanentes porque no está ganando nada. ¿Sí me explico? Ni siquiera los intereses que está en teoría ganando o generando su inversión son suficientes como para que sea realmente un anticipo a cuenta de remanentes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Y alguien me quiere decir la tercera clase de sociedad cooperativa? Si es que ya la encontraron, de consumo, ¿no? ¿O les vale madre? Es la de... Ahorita digo, profesor, aquí de hecho lo De consumidores y de bienes y Sí, de consumidores de bienes y servicios. De consumo, ¿no? Básicamente, de bienes y servicios. Esto es destinado únicamente para poblaciones que quieren tener algo autosustentable y que quieren comercial con sus propios productos, no hay otra cosa. Pero bueno, para el récord, he escuchado que quieren impulsar estas sociedades para, aparte de cuestiones agropecuarias, pesca, ganadería, cualquier actividad de agricultura, estas sociedades las quieren utilizar para la cuestión del cultivo de autoconsumo de cannabis, tengo entendido, lo cual me parece, por cierto, para el récord, de todas maneras ilegal, ¿ok? A pesar de que se pueda llegar a asociar de esta manera, el único resquicio es si aquellas personas interesadas tienen el amparo y entonces ya tienen un objeto lícito para asociarse. Mientras tanto, ni para eso. Y las características de la sociedad de consumo es que realmente no tienen fines de lucro. Considero yo que no son comerciables. O sea, es para consumir nosotros mismos y tiene sus propias reglas, ¿vale? Entonces no es muy común. Yo a la fecha no he constituido ninguna, como sí he constituido de sociedades de crédito, de ahorro y crédito o sociedades de producción de servicios. En cooperativas o socios cooperativistas que reciban un anticipo a cuenta de remanente, es la segunda hipótesis de aseguramiento del régimen obligatorio. ¿Preguntas? Entonces, profesor, la sociedad cooperativa de productores de bienes y servicios son trabajadores que se asocian y tienen ingresos que van dentro de la cooperativa. Trabajadores es un decir, porque no son trabajadores. Si tú te refieres al socio que aporta su trabajo, sí, pero no es un empleado. Es la misma concepción terminológica que siempre he tenido a explicar en América Latina, que no es lo mismo trabajar que ser empleado. Todo el mundo trabaja, pero no todo el mundo lo hace como empleado. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, no son empleados, pero pues sí chambean, pues, en el coloquial sentido de la palabra. ¿Preguntas? Aportan su conocimiento, sus técnicas, sus habilidades, su fuerza de trabajo, pero no de manera como empleados. A menos que sean profesamente contratados como empleados, que sí se puede. ¿Preguntas?
¿no? Bien, tercera hipótesis de aseguramiento. Dice, los que decrete el Ejecutivo. Bien, hay dos ejemplos muy concretos que les puedo dar. Profesores y alumnos. Los profesores de asignatura estamos por decreto obligatoriamente, tenemos que recibir las prestaciones del seguro de riesgos, bueno, de todo el régimen obligatorio, los profesores de asignatura, aunque sea como una hora, ¿vale? Y los alumnos, que el decreto es muy obvio de buscar, pero es el decreto por el cual se les otorga a los estudiantes de educación media superior y superior de instituciones educativas públicas las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad del régimen obligatorio del IMSS. Literalmente así se llama. O sea, ustedes pueden buscarlo así y se conoce, eso sí, como seguro facultativo por aquello de estar estudiando en una facultad o en una universidad, ya sea en educación media superior o superior. Pero es un decreto que, si mal no recuerdo, o lo expidió Cedillo o lo expidió Fox en su momento, y el Ejecutivo les da a ustedes seguro médico, y a las compañeras que se embarazan en educación media superior o superior, les da las prestaciones de ginecobstetricia para que se atiendan en el seguro social. En consecuencia, el ser estudiante regular, no importa si bueno o malo, pero estudiante regular, te da derecho como si fueras, como si estuvieras asegurado como un trabajador. De suyo, en sus credenciales de alumnos debería de aparecer su número de seguridad social. Es por eso. Obligatoriamente tienen que recibir los servicios. El hecho de que administrativamente no estén registrados o haya algún conflicto o inconveniente no quiere decir que no deban de recibir los servicios por este concepto. Y para que evitemos confusiones, solamente están recibiendo ustedes prestaciones en especie. No están recibiendo prestaciones ni en dinero, ni están cotizando al régimen obligatorio. Para que les quede claro, el régimen obligatorio se compone de 5 ramas. Riesgos de trabajo, bueno, lo pueden poner como regir, ¿no? R-E-G-I-R, regir, como de rey y así, no sé. Riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, guarderías y prestaciones sociales, invalidez y vida, y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Serían las 5 ramas del régimen obligatorio. De las 5, ustedes tienen solo las prestaciones, bueno, de las 5 ramas del régimen obligatorio puede haber prestaciones en dinero o en especie, ¿vale? Riesgos de trabajo puede tener prestaciones en dinero y tiene prestaciones en especie. Enfermedades y maternidad tiene prestaciones en dinero y prestaciones en especie. Riesgos, bueno, ¿qué les había dicho? Guarderías y prestaciones sociales tiene prestaciones en especie y prestaciones en dinero, etcétera, etcétera, así sucesivamente. Entonces, el seguro facultativo solamente les da a ustedes atención en especie del seguro de enfermedades y maternidad, ¿vale? Así delimitado está su derecho. De los 5 regímenes que componen el régimen obligatorio, solamente tienen derecho a las prestaciones en especie de 1. ¿Preguntas? Sí, maestro. Respecto al seguro el régimen de seguro perdón. Lo del seguro médico, quirúrgico, farmacéutico y hospitalario, ¿en qué régimen se encuentra? Si te refieres a las prestaciones en especie, que es la atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, eso se otorga ya sea por el concepto de riesgo de trabajo, si es que fue por ese motivo, o si no como enfermedad general, y es básicamente el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, entonces es enfermedades y maternidad. Te voy a tomar como buena tu pregunta, aunque esté medio rara, porque sí tiene mucho que ver. Si tú sufriste un riesgo de trabajo, el riesgo de trabajo en varias ocasiones te incluye la atención de prótesis y la rehabilitación. Ojo, la rehabilitación y la prótesis cuando es un riesgo de trabajo. Cuando es una enfermedad general, no incluye ni prótesis ni rehabilitación. Incluye solo asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria.
pero la prótesis y la rehabilitación es única y exclusivamente para riesgos de trabajo. ¿Te quedó claro? Sí, maestro. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, sujeto, ya lo habíamos visto, obligaciones patronales. Los patrones en esencia son aquellos que tienen una relación de trabajo y por consecuencia y por lógica, sujeto y objeto van de la mano. Sujeto, patrón, objeto, una relación de trabajo, ¿no? Es lo más común que se puede tomar. Ya excepcionalmente habrá la segunda hipótesis o la tercera hipótesis. Pero la primera, sin duda, la relación de trabajo es la más amplia, la más vasta. Al final de cuentas, estamos hablando cerca de 18 millones de trabajadores en México. No es subordinados, por supuesto, ¿no? Se habla de 10 millones más en la informalidad que no están asegurados. Entonces, esto habla de básicamente eh, cuánto tenemos que avanzar en materia de seguridad social cuando hablamos de contribuciones. Bueno, y hablando de contribuciones, el siguiente elemento, el tercer elemento de las contribuciones es base. Estamos hablando de base. Y aquí es muy interesante, hago la diferenciación, pues casi de conceptual de cada uno de los conceptos que se van a encontrar ustedes a lo largo de su carrera profesional y los divido, ustedes ya lo ven en el programa, en las acepciones de salario, que es salario neto versus el salario bruto, ahorita explico qué es, sueldo A, sueldo B, salario diario integrado y salario base de cotización. Ojo, comienzo con el primero, salario neto y salario bruto. Salario neto son todas las percepciones. Ojo, percepciones. El salario bruto es lo que terminas recibiendo de percepciones después de deducciones. Percepciones, deducciones, igual salario bruto. Salario neto, todas las percepciones. Entonces, no se dejen confundir por ambas cosas. ¿Vale? Lo neto, en teoría, es todo lo que recibiste. Ejemplo, si yo ganara 30,000 pesos al mes, pero debo 5 de mantenimiento, de manutención, no de mantenimiento, de esposa e hijos, ¿no? O 10,000, más aparte 10,000 de mi crédito de vivienda y aparte 5,000 de un crédito personal, ¿ok? Entonces, yo voy a percibir 30,000 pesos, pero me van a deducir 10,000 de tal, 10,000 de tal y 5,000 de tal. El salario neto versus el salario bruto, nada que ver, ¿correcto? ¿Vale? El salario bruto es menos deducciones, entonces no se dejen llevar por esta acepción. Segunda acepción, sueldo. Sueldo A y sueldo B. Lo pongo así por una razón. Sueldo A se refiere a la cuota diaria. Ustedes lo van a encontrar así en la Ley Federal del Trabajo, cuota diaria. O sea, por el hecho de estar presente en tu trabajo, ¿cuánto ganaste? Esa es la cuota diaria, ese es el sueldo A. ¿Por qué A? Para que ustedes lo vinculen con el apartado A, trabajadores ordinarios. Porque sueldo para efectos B o el sueldo B, que estoy hablando de esta situación, el sueldo para los burócratas, laboralmente hablando y legalmente hablando, un burócrata no gana un salario porque no es un trabajador ordinario, gana un sueldo. Si me explico, a ellos no les vas a pagar comisiones ni primas de muchas cosas como a los trabajadores ordinarios, sí. Entonces, ellos no ganan un salario, ganan un sueldo. ¿Ok? Para los trabajadores burócratas o los servidores públicos, los trabajadores al servicio del Estado, ya sea estatal, federal, municipal, ellos ganan un sueldo. Entonces, para que no se me confundan, salario, trabajadores ordinarios, sueldo, burócratas. Y continuamos entonces con 3, salario diario integrado. Aquí sí hago una pausa. Alguien que lea el primero, me da igual quién. Artículo 84, Ley Federal del Trabajo. Aquí lo tengo, profesor. Artículo 84.
El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad de prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Correcto. La integración del salario es muy importante para efectos legales cuando hablamos de una demanda, por ejemplo, porque el salario diario integrado es lo que usualmente se demanda como base para las indemnizaciones. Ojo, porque en esta en este salario diario integrado es todo. O sea, todo lo que te dan por tu trabajo, no para tu trabajo. Ahorita hablamos de ese cambio prepositivo, pero por tu trabajo, comisiones o como le llamen, va a integrar para efectos de tu salario al final en indemnizaciones. Lo cual, ojo, mm, es importante si ustedes quieren calcular una indemnización, digamos, de 3 meses. Si se incluyeran las comisiones, tendríamos por consecuencia un salario mayor. Dándoles un ejemplo, si yo gano 10,000 pesos de sueldo, o sea, o bueno, si yo gano, sí, 200, ¿qué será? Mm, si yo gano 1,000 pesos diarios, para poner un ejemplo válido, 1,000 pesos diarios de sueldo, pero gano comisiones de, digamos, o genero ventas que me repercuten en otros 15,000 pesos mensuales, entonces mi salario es, perdón, de 30,000 pesos mensuales, si yo gano 1,000 pesos diarios y yo gano otros 30,000 pesos de comisiones, el efecto que se tiene en el salario es que se suman ambos conceptos en 30 días. Es decir, por venir hoy gané 1,000 pesos y por las comisiones, por la suma de las comisiones divididos entre 30 y que nos da 30,000 pesos de comisiones en el último mes, básicamente yo dupliqué mi salario diario integrado. Ese es el concepto que quiero que entiendan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eh, todas las percepciones se van a sumar para beneficio de los trabajadores. ¿Ok? Y esto incluye prestaciones en especie también. Algunos piensan que bromeo cuando digo que si tu patrón te rifa un carro y te despide en ese mes, tu salario diario integrado se va a incrementar por el valor factura del carro que tu empresa te dio. Porque, ojo, y aquí es donde hago la diferenciación, lo que te integra es lo que te da la empresa por tu trabajo. Aquí está un incentivo, por ejemplo, ¿no? Por tu trabajo. Si te da la empresa algo para tu trabajo, viáticos, te paga el celular o incluso te da un carro, pero es un instrumento de trabajo, eso no incluye tu salario. ¿Sí me explico la diferencia? Entonces, para estos efectos, y si ustedes quieren abundar más en el tema, el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo tiene relación con el artículo 89, que es el salario para efectos de la indemnización de la que estoy hablando, y ahí se divide entre 30 días. Y también, por si alguien tiene todavía más interés, cuando solo ganas comisiones, cuando tu sueldo es tan variable que solo ganas comisiones, que es muy común, se les llama agentes de comercio, vendedores, ambulantes y demás, y te aplica el artículo 289. Entonces, de repente, si tú dices, mi salario es de sueldo y comisiones, no necesariamente se va a dividir entre los últimos 30 días, sino entre el último año. Ojo, todo el ingreso o la percepción de comisiones que recibiste durante el último año cuando eres comisionista, integra tu salario. Porque de repente puede haber meses buenos y meses malos, como siempre, ¿no? Como estos altibajos. Y sería muy desafortunado tanto para la empresa como para el trabajador que la regla fuera, pues vamos a ver qué mes te despedimos para que salgas más barato, ¿no? Creo que en ese sentido es cuánto se generó en el último año de comisiones para efectos de determinar un salario correcto. Y usualmente estas acepciones de salario, ya para concluir, chocan con la última, que es salario base de cotización. El salario diario integrado es para efectos contables. El salario base de cotización solo es para efectos del Seguro Social. El salario diario integrado es ilimitado. Ilimitado. Puedes ganar
¿qué te gusta? $1,000,000 el día. No hay límite para el sueldo, ¿eh? Pero el salario base de cotización sí tiene un límite y es 25 UMAS, unidades de medida y actualización, del salario para la inscripción. ¿Ok? Entonces, el salario diario integrado es el que se toma para efectos de la indemnización. El salario base de cotización no sirve más que para determinar contribuciones. Sirve presuntivamente para determinar un salario, pero ojo, si hay discrepancia entre el salario que dice el trabajador y el salario que está reconocido o inscrito en el IMSS, el patrón tiene que probar su dicho. El inscribir a un trabajador ante el Seguro Social no prueba su salario, muchachos. No se dejen llevar, por favor, cuando ustedes están dando una asesoría a un posible patrón, el hecho de decirle, ¿cómo me acredita su salario? Ay, pues aquí está el alta en el IMSS. A ver, eso no es una prueba, más bien es una prueba en contra. Es una prueba que acredita la relación de trabajo, pero que no acredita el salario. Para que el alta en el IMSS coincida con el salario, tendría que haber un CFDI, comprobante fiscal digital, y una nómina. Y la nómina tiene que estar firmada para que valga. Si no vale, más bien, si no está firmada y esta cantidad de dinero no coincide con el Seguro Social, el salario base de cotización admite prueba en contrario. ¿Ok? Es decir, ¿en qué me afecta? Pues mucho, si tu patrón está pagando sobre 100 pesos el seguro y no sobre 1,000, tu ahorro se ve afectado. ¿Preguntas? Entonces, el tope son 25 UMAS, son como 2,500 pesos el máximo que pueden dar de alta como trabajador. Imagínate, pero lo cual no quiere decir que haya trabajadores que ganen solo eso. Te lo digo por experiencia. Hay un trabajador, el salario base de cotización, o más bien el salario diario integrado más alto que yo en lo personal he calculado, está cercano a los 11,000 pesos. Y era diarios. Y era un trabajador que se dedicaba a vender hoteles, franquicias de hotel. ¿Sí? Cuando tú vendes un hotel y te pagan una comisión por cada habitación de hotel vendida o colocada, las comisiones son exorbitantes. Estás hablando de comprar hoteles, imagínate. Entonces, a esta persona se le integró con base a comisiones 11,000 pesos diarios. Estaba inscrito en el IMSS con el máximo, por supuesto. Pero para efectos del IMSS nada más era el máximo. O sea, ahí no hay problema, ¿no? Es como, así como hay un mínimo para pagar del Seguro Social, hay un tope y un máximo. Entonces, digo, problemas de ricos, ¿no? ¿Cuánto voy a pagarle a mi empleado? Pues el tope, siempre. Entonces, más bien aquí el tema de haber calculado así su salario fue para efectos indemnizatorios. ¿Tú cuánto crees que da 90 días de indemnización por 11,000 pesos diarios? No, pues No me voy a ir con lo del IMSS, ¿estás de acuerdo? Sí, maestro. Eso, porque luego me emana ¿cómo se llama? El capitalismo y el dinero, pero bueno, no me llama mucho la atención eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, maestro, un poco desviado el tema, pero más o menos conforme. Para el régimen de incorporación voluntaria, Todavía no llego ahí, pero también es el tope de las 25 UMAS. también es el tope. De hecho, hay una jurisprudencia que te recomiendo leer si te interesa el tema, que es un límite máximo del salario, porque en la continuación voluntaria el régimen obligatorio, que hablaré, espero yo, creo que mañana o en esta semana de eso, la jurisprudencia te limita a 10 veces el salario mínimo para las pensiones del régimen 73. Eso quiere decir que, digo, es todo un dilema, ¿no? Lo explicaré más tarde, pero el que tú pagues sobre 25 UMAS o 25 salarios mínimos no necesariamente te garantiza una pensión con ese promedio, porque está topado un límite máximo de 10. Igual luego lo vemos para que tenga un poco más de sentido, pero eso es del régimen obligatorio, perdón, de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio o de la continuación voluntaria al régimen obligatorio y tiene sus propias reglas. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien. De nada. ¿Preguntas hasta aquí?
Ok. Ah, ya sé por qué salió esa pregunta. El régimen voluntario del Seguro Social es otro subtema que creo que no alcanzamos a ver hoy, porque lo brinqué, pero les voy a dejar de tarea que me investiguen cuáles son las prestaciones, o más bien, eh, módulos de aseguramiento. ¿Qué es un módulo de aseguramiento y de qué me sirve? Los módulos de aseguramiento, adelanto, están, si mal no recuerdo, en el artículo 222 de la Ley del Seguro Social y regulan el artículo 13. El artículo 13 habla de quiénes son sujetos de aseguramiento de manera voluntaria. Y aquí ya les había adelantado que el régimen obligatorio son 5 ramas. El regir, ¿sí? Los módulos de aseguramiento, adelanto, se trata precisamente de saber qué prestaciones les corresponde a cada una de esas personas que de manera voluntaria se afilian al Seguro Social. ¿Vale? Para mañana, jóvenes, antes de entrar a clases, lo que sea que investiguen, si no tienen nada, no importa, no les contará como tarea. ¿Vale? ¿Preguntas? Pero como tipo, modalidad 40 o... Módulos de aseguramiento, precisamente la modalidad 40, imagínate, hay 40 modalidades antes que me tienes que explicar. ¿Ya te cayó el 20 de lo que quiero? Ok, No le dicen modalidad 40 porque sea un número mágico, ¿no? ¿Por qué no modalidad 42, la respuesta a todo? No. O sea, se refiere a que el módulo 10 o el módulo 8 o el módulo 38 o el módulo lo que sea, protege a diversas personas. Y es en realidad muy simple. Yo tengo la respuesta aquí, pero me interesa saber que ustedes comparten. Si no, mañana les doy la respuesta y con eso. Módulos de aseguramiento. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿No? Perfecto. Nos vemos entonces el día de mañana, jóvenes. Hasta luego. Gracias, hasta luego, profesor. Adiós.